Hola a todos, espero se encuentren muy pero muy bien. Para los que no me conocen, no nos conocen como equipo, yo soy Nicole D'Amore, soy psicoterapeuta y esta es nuestra clínica virtual Nacer. El día de hoy vamos a hablar sobre las drogas en adolescentes. Se sabe, todos sabemos, ¿cierto? Las conductas que tienen los adolescentes, los cambios anímicos, las cosas que producen en las personas de manera psicológicas. Se les lleva a tratamientos psicológicos, ¿cierto? Se les hace terapia, pero no nos hablan mucho sobre el tema físico, qué es lo que pasa, cómo repercuten las drogas, el exceso de drogas en las personas. Y por eso, el día de hoy tenemos con nosotros al médico Marcelo Paine. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Nicole, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias a ti. Parto un poco por presentarme. Mi nombre es Marcelo Paine, yo soy médico de profesión, hace 16 años ya. Soy médico urgenciólogo, me desempeño, como el nombre dice, en los servicios de urgencia hace 16 años. También la parte de gestión hospitalaria y clínica. Así que es un tema que es bastante interesante de tocar, que me toca muy de cerca producto de mi profesión. Así que es un gusto conversaros con ustedes este tema. Muchas gracias. Cuéntanos. Como yo les explicaba a las personas, es un tema muy recurrente el abuso de drogas. Cada vez se está viendo más y más recurrente en adolescentes e incluso en niños. Pero todos nos explican sobre el tema emocional, sobre el comportamiento de las personas, los daños que hacen incluso a terceros. Hay muchos padres y madres que se preocupan por las conductas de sus hijos a través de las drogas, lo que les provoca las drogas. Pero no nos explican así qué es lo que pasa con el organismo de esa persona que está consumiendo en exceso, qué es lo que puede pasar a corto o a largo plazo con su salud. Y es por eso que quiero que nos expliques un poquito hoy día qué es lo que pasa con ellos, con el abuso de drogas. Así es, Nicole, o sea, es un tema muy interesante. Antiguamente se pensaba o se estudiaba mucho este tema de las adicciones con respecto a lo que son los procesos psicológicos, los procesos cognitivos que están asociados a este tema. Sin embargo, a un tiempo a esta parte se le ha dado mucho auge también a lo que genera desde el punto de vista físico, biológico, químico, dentro de los procesos cerebrales a este tipo de abusos, digamos. Y es así como se le ha otorgado a la parte psicológica el hecho de la mayor secreción de neurotransmisores a nivel cerebrales que generan un efecto dentro de otras áreas del cerebro y que pueden explicar de alguna otra manera la permanencia en el tiempo de estas dependencias, no solo psicológicas, sino también físicas. Es así como nosotros podemos tener distintos tipos de drogas que generan distintos tipos de efectos. Drogas que son depresoras, drogas que elevan un poco el ánimo, drogas que son alucinógenas. Y eso generalmente basado, como yo bien te decía hace unos segundos, el hecho de la secreción de neurotransmisores, que son sustancias que se generan dentro de las células del cerebro, que son sustancias normales, positivas, secretadas en una correcta concentración, pero que estas drogas generan un aumento en esta secreción y en momentos inadecuados. Por lo tanto, de alguna u otra manera generan estos efectos emocionales inmediatos que a un corto plazo van a generar una dependencia psicológica. ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna u otra manera tiende a evocar esos momentos de plenitud, esos momentos de satisfacción, en fin. Y a largo plazo son los que generan estas dependencias físicas que son las problemáticas que tenemos como médicos al tratar los síndromes de abstinencia y todo eso. Eso es más o menos lo que uno podría hablar en cuanto a lo que son los efectos orgánicos cerebrales de la droga, pero eso no termina ahí.
o no empieza ahí de alguna otra manera, por decirlo de otro punto de vista. Físicos también que se ven a través del resto del sistema del cuerpo. Es frecuente ver algunas alteraciones en el cuerpo. La cocaína, por ejemplo, de alguna otra manera genera una vasoconstricción inmediata, y es así como se producen estos vasoespasmos coronarios. De alguna otra manera se generan infartos asociados al uso de cocaína. Y al igual que el resto de las enfermedades, puede generar efectos a largo plazo, como son cardiopatías, digamos, como son insuficiencias cardíacas, como son infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Entonces es importante tomar en cuenta ese tipo de situaciones. A mí me ha tocado presenciar en los servicios de urgencia, en lo que he trabajado innumerables ocasiones, pacientes en que han llegado en paros cardiorrespiratorios por el uso de los derivados de los opiáceos, como habíamos explicado, que de alguna otra manera tienden a ser depresores del sistema nervioso central. Depresores no solamente me refiero a que generan depresión, sino que me refiero a que generan depresiones en las funciones básicas del cuerpo, de qué es lo que mantiene la respiración, qué es lo que mantiene el corazón funcionando. Ese es la principal causa de muerte en el uso y en el abuso de las drogas, no solo ilícitas, sino que también algunas lícitas que son utilizadas en dosis que no corresponden, digamos. Claro. La cocaína, por otra parte, a corto plazo, como les explicaba, genera esta vasoconstricción que puede generar en algunos casos infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, y si tú te fijas, y nosotros le ponemos un poco de lógica a esta historia, los distintos procesos de isquemia o de falta de irrigación a los vasos sanguíneos que generan distintas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, en fin, que genera daño a la larga en el corazón y a la larga en el cerebro, si nosotros le agregamos un estímulo como es el uso de la cocaína, que en el fondo produce lo mismo pero más rápido, vamos a tener personas que a corta edad, es decir, 40 años, 45 años, tienen cardiopatías coronarias, tienen miocardiopatías dilatadas y tienen problemas cerebrovasculares que son importantísimos. Lo mismo pasa con el alcohol genera una serie de alteraciones no solamente físicas a nivel hepático, sino que a nivel cerebral, existen encefalopatías asociadas a eso. Y en fin, así podríamos estar dando una larga lista de ejemplos desde el punto de vista lícito y desde el punto de vista ilícito. Ojo, uno siempre habla de las drogas como procesos ilícitos, pero existen una serie de drogas que son lícitas, digamos, que en el abuso también generan daño, también generan problemas. Entonces hay que tener en cuenta todas esas situaciones. En el fondo, lo que quiero redondear y de alguna otra manera quiero dejar en claro con esta situación es que los procesos físicos y los problemas físicos que se producen con el abuso de drogas, que son bastante desconocidos. Uno piensa que el problema es que el adolescente que está en el abuso de drogas va a tener un mal comportamiento, que va a generar esto, claro, que va a chocar en el auto, en fin, qué sé yo. Pero eso es uno de los problemas que se presenta, pero es uno de los problemas que más se conoce. Pero si tú tomas una estadística de la problemática de la droga, la problemática va más allá de eso, y son problemas de salud a largo plazo también. Problemas de salud que generan un impacto en la salud pública que son tremendamente importantes. Fíjate que a propósito de esta conversación estaba revisando alguna estadística, y de las causas de muerte en Estados Unidos, el 25% de las causas de muerte son causas de muerte asociadas al uso de drogas. O sea, en Estados Unidos, o sea, te estoy hablando de en forma numeral, son tremendamente grandes las cifras que se manejan. En Chile no sé si existirá un estudio catalogado hacia eso, pero personalmente y en la práctica el consumo de drogas se ha masificado tremendamente, no solamente en los adolescentes. En los adolescentes es un proceso que está conocidamente creciente, sino que también en los adultos, incluso en los adultos mayores.
Y no tiene que ver solamente con los estratos socioeconómicos, sino que tiene que ver también con un proceso personal. O sea, los estratos socioeconómicos de alguna u otra manera no respetan este tema. El uso de drogas está ampliamente masificado. Exactamente. Lo que pasa es que las drogas, el consumo de drogas, se presenta cuando hay un trauma en la niñez. Más que un trauma, cuando este trauma no es bien tratado. Cuando el niño o niña sufre algún trauma, algún tipo de trauma, y no es bien acogido por la familia, no tiene el apoyo, no tiene el respaldo de la familia. Entonces eso provoca que esa personita, ese niño o niña se vaya sintiendo solo y necesite de alguna u otra manera sobrevivir. Y cree que la única manera de sobrevivir es a través de el estímulo de la droga. Entonces todo parte de la base de la niñez en adelante. Y por eso es que hoy por hoy, ya alrededor de 4 años, venimos con cada vez más adolescentes, desde los 13 años a los 21 años, con consumos de droga importantes. Pero por lo general la familia, era lo que tú decías, todo el mundo sabe que provoca daños conductuales, que el niño o niña se va a comportar de otra manera, que se ponen rebeldes, pero no se le toma el verdadero peso a qué es lo que va pasando con nuestra salud física. Por eso es muy bueno que tú hayas explicado qué es lo que provoca, cuál es el daño que les puede causar en realidad, para que la gente realmente, independiente de tener a ese adolescente con un psicólogo, con un tratamiento de psicoterapeuta, que también se estén haciendo chequeos físicos. Sí, y es muy importante también entender de alguna u otra manera lo que tú dices, digamos, el inicio de esto es es importante conocerlo, es importante entender, pero también es importante no olvidar que dentro del tratamiento de estas cosas, además del apoyo familiar, del apoyo social, es importante entender que ese apoyo se tiene que mantener en el tiempo. Es decir, yo tengo un joven o un adolescente como hijo, como hermano, en el cual identifico el problema, en el cual él identifica el problema y de alguna otra manera lo quiero ayudar, lo pongo en terapia, deja de consumir. Y no es un tema de que eso sea suficiente y se acabe, no solo por lo que tú dices, no solo porque hay un sustrato que condiciona eso, como es un problema de niñez, sino que además porque la droga en sí misma ha provocado una dependencia psicológica estudiada y además de eso una dependencia física que no hay que dejar detrás. Es decir, yo tengo un joven, un adolescente, un niño, porque hay drogadicciones desde muy temprana edad, un niño, por un problema de drogadicción, donde yo entiendo y atiendo su problema de base, que es este problema asociado a la niñez, lo trato, me pongo en contacto con ese problema, pero además de eso, de solucionar eso, tengo que solucionar y tengo que tener en mente, como familiar, como médico, como terapeuta, como sea, tengo que tener en mente el hecho de que existe una dependencia psicológica que se desarrolló durante el consumo de drogas y que no solo viene de antes. Y además de eso, una dependencia física que se desarrolló con el consumo de drogas que viene durante el consumo y no de antes. Entonces es importante tener en claro esos estamentos, porque yo creo que el fracaso de los tratamientos asociados al consumo de droga están principalmente dados porque no se actúa en estos pilares fundamentales del tratamiento. Claro, el núcleo familiar, las personas que hay detrás de ese niño o niña o adolescente. Exactamente. No se educa al respecto y no se indica cuáles son los pilares asociados a este tratamiento. Es decir, como tú bien dices, el inicio y entonces, como les decía de alguna otra manera, ese es el pilar fundamental, ¿no? O no el pilar, sino que es el radiar, la base del tratamiento, identificar el origen del problema, pero también no hay que olvidar el tratar los pilares de todo este conflicto.
Claro. el tratar la persona que está arriba, en el centro de toda esta situación. Así que eso es lo principal. Ya, don Marcelo, muchas gracias. Realmente espero que esto les ayude a las personas a tomar un poquito más de conciencia sobre lo que está pasando con nuestros niños y adolescentes, porque es un tema delicado y es un tema muy, pero muy recurrente. Así que muchas gracias, Marcelo, de verdad. Espero que les sirva a todos esta entrevista y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación.